Estamos de regreso en tiempo real. Le decíamos, Carlos Valdés, investigador de geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, está en la línea con nosotros. Ingeniero, para preguntarte, pues de estos microsismos, ya llevamos meses en el tema, conociendo un poco más de qué se tratan estos movimientos, de por qué a veces se ocurren como lo que le llaman enjambre, es decir, múltiples microsismos con epicentros similares, movimientos súbitos, pero muy cortos, que no por eso pues, dan menos miedo, sobre todo cuando son a la mitad de la noche. Y ahora también, pues en ese contexto, un sismo con epicentro en Guerrero que se sintió hace unos instantes aquí en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos para ayudarnos a entender un poco mejor de qué se trata toda esta actividad. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Yo nada más recordaría, el 6 de septiembre hablamos acerca de varios de estos microsismos que habían ocurrido, uno el 5 de septiembre de 2.3, uno de magnitud 2.1 y uno de magnitud 2.2 el 6 de septiembre. Entonces lo dices muy bien, en septiembre llevamos en la Ciudad de México 16 de estos microsismos. El día de hoy hubo uno ya con una magnitud más o menos importante cuando está uno cerca, que fue el que ocurrió a las 00:39 de magnitud 2.9. Inicialmente dijeron que era 2.5 y después se revisó. Y lo dijiste muy bien, la hora en la que ocurrió es algo muy particular. Todo el mundo está ya descansando, la ciudad está tranquila, está medio dormida, no siempre duerme completamente, entonces lo siente uno el movimiento más fuerte y causa mayor aprensión. Despertó a muchos, no hay una forma de alertarlo porque están directamente abajo los sismos, no hay forma de avanzar en tiempo ahí, y después entre las 5:13 y las 5:39 ocurrieron 4 sismos más, el primero otra vez de magnitud 2, que fue más o menos sentido, y ya los otros de magnitud 1, otro de magnitud 1 y uno de 1.5, apenas percibidos, y finalmente a las 10:26 uno más de 2.4. Todos estos han ocurrido más o menos en la misma región que hemos estado viendo esta actividad ya desde hace más de un año y medio, la zona de Mixcoac, de San Pedro de los Pinos, parte de la Nápoles, Narvarte, Roma Sur, y continuamos en búsqueda de una explicación. Deben de estar relacionados a fallas existentes, fallas que se reactivan, y las fallas se pueden reactivar porque esta ciudad, el proceso de hundimiento es un proceso común, la recarga de los acuíferos y también el uso del agua, más la actividad sísmica, como lo acabamos de constatar a las 13:03, con un sismo ya revalorado a magnitud 5.2 en más o menos la zona central de Guerrero, en Ciudad Altamirano, que detonó algunas de las alertas y que fue sentido. Yo quisiera resumir todo esto en recordarnos que vivimos en un país sísmicamente activo, ya sea con microsismos o ya sea con sismos de magnitud moderada como el de 5.2 en Ciudad Altamirano, o de vez en cuando con sismos mayores. Septiembre, la gente va a decir, bueno, pues siempre sí está temblando en septiembre. Todos los días tiembla, en promedio unos 80 sismos. Hay algo que no hemos comentado, pero que también está ocurriendo, que es en el caso, por ejemplo, de Los Cabos, en lo que describimos estos sismos, en lo que va este día, en la zona de Cabo San Lucas, han ocurrido 15 sismos y algunos de ellos con magnitud cercana a 3. Y de eso no nos enteramos porque está más alejado, porque la población es menor en este lugar, pero otra vez nos indica que el país es sísmicamente activo, que no es tan extraño tener estos enjambres, estas agrupaciones de sismos que están relacionados con algún tipo de falla que se reactiva, ¿no? Entonces, a lo que podemos apostarle es muy difícil saber en dónde va a ser el siguiente enjambre o siguiente sismo grande, pero la parte de la prevención pues es en donde deberíamos de tratar de enfocarnos. Este es un buen mes, eso sí, tuvimos el simulacro, yo espero que la mayoría hayamos participado y que se haya hecho una evaluación de lo que hicimos, de cómo actuamos. Yo no quedé muy conforme con lo que hicimos aquí porque obedecimos, salimos rápidamente hasta el estacionamiento fuera del instituto,
pero no hubo mayor información, ¿no? Y había que haber aprovechado para hacer una serie de acotaciones y declaraciones. Por ejemplo, el sismo propuesto fue un sismo muy parecido a lo que ocurrió en el año de 1957 con el sismo del Ángel. El sismo propuesto era un sismo cerca de Acapulco con magnitud 7.5, entonces era adecuado haber pensado qué consecuencias tendría un sismo con esas características, Sí. cómo funcionaría la alerta sísmica. Ahí sí nos hubiera dado un avance de 50 segundos por la distancia que hay entre la costa y la Ciudad de México. Entonces, aprovechar estos simulacros pues para hacer muchas evaluaciones que después se nos van olvidando, ya de aquí nos vamos a Día de Muertos, nos vamos a fin de año y dejamos otra vez esto por ahí guardado y la tierra no se le va a olvidar y continuará teniendo una actividad. Entonces lo mejor es revisar, ¿no? La parte preventiva, cuándo se construyeron nuestras casas, si necesitan modificarse, si tenemos un plan de protección civil con la familia, si hemos acordado un punto de reunión, si sugerimos puntos seguros dentro de nuestras casas, si tenemos una mochila de emergencia. Todos estos puntos son los que estos recordatorios del día de hoy de una manera muy diferente y un poco extraña, pero tomémoslo en serio, ¿no? En este país no solo tiembla, hay actividad volcánica y qué decimos de los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Sí. En esos aspectos por todos lados tenemos y en ocasiones sí hay que reconocer que el avance de la alerta sísmica es muy bueno. Pocos países, muy pocos países la tienen. Aquí se propuso que funcionara con celular, se tiene que ajustar, se tiene que afinar, apoyemos yo sugería que se hiciera una encuesta en decir yo no la recibí, yo la recibí media hora después, yo vivo en tal lugar, para que esto le ayude a la gente que está tratando de establecer un sistema complicado y complejo para que funcione también por celular, que Sí. sería una buena herramienta, ¿no? Sí, sí, no, absolutamente. Me parece además un gran consejo este de revisar las propias estructuras. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Hay que contratar a alguien? ¿Cómo sugiere que puedas acudir a Protección Civil, a las alcaldías y decir, oye, bueno, me interesa que vean, que chequen mi edificio o mi casa? ¿Cuál sería la mejor forma de hacer esto, ingeniero? Sí, sí, generalmente tenemos miedo a hacer esa pregunta porque pensamos que si buscamos un ingeniero nos va a cobrar una cantidad tremenda de dinero y yo lo que sugeriría es de alguna manera conocemos o tenemos algún pariente que es ingeniero o arquitecto y pedirle que haga una evaluación, tratar de buscar primero algo muy importante es cuándo se construyó la vivienda, la casa, el edificio y si ha sido modificado. Si inicialmente era un piso y se le hicieron más pisos o se le hicieron modificaciones. Todos estos son datos importantes. Y el asesorarnos con un amigo, arquitecto o ingeniero, preguntarle cuáles son las zonas seguras, si está construido con mampostería, que sería con ladrillos o con block, y si tiene columnas, y en dónde están las columnas, y qué tipo de losa tiene, si es una losa de concreto o si es una losa de vigueta y bovedilla, y ellos nos podrán ayudar a identificar puntos que sean, por ejemplo, vulnerables. Una de las cosas que son, por ejemplo, vulnerables es en estos edificios ya de una cantidad de pisos, en donde generalmente tenemos los estacionamientos en la parte de abajo Ujú. de los edificios, en estas zonas vulnerables, en las zonas sísmicas de mayor amplificación en la Ciudad de México, si los edificios tienen más de 60 o 70 años, y tenemos en la parte de estos estacionamientos en la planta baja, están solo las columnas para que pasen los coches y puedan entrar. El tener solo las columnas, voy a dar un ejemplo a ver si funciona, es como si colocamos una caja de zapatos sobre la mesa, es más o menos estable, pero si colocamos unas piececitas de madera, solo 4 de ellas, de estos juegos de los niños de madera, y colocamos la caja de zapatos encima, nos damos cuenta entonces que si la empujamos fácilmente se puede volcar o caer. ¿Por qué? Porque modificamos, quitamos los muros que le añaden resistencia a las columnas. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer en ese caso? Fortalecer las columnas. Y es menos complicado hacerlo porque están libres, como están en un estacionamiento, tiene un acceso por los 4 lados. Muchas veces se les colocan soleras de acero y ángulos de acero para darle un fortalecimiento. Lo mismo que hacemos cuando nos fracturamos
o un brazo o un pie y nos ponen una férula que es dura, lo que hace es añadir resistencia y rigidez a nuestra pierna para que podamos caminar y para permitir que la fractura vaya soldando. En este caso, esa columna que era más delgada, porque así fue el diseño en ese entonces con reglamentos viejos, ya la volvemos más segura, más fuerte, con la parte del acero lo vamos a fortalecer y entonces nos va a ayudar a que la capacidad, cuando venga el movimiento sísmico, de que resista bien el edificio sin que éste se colapse sobre estos primeros pisos que le damos el nombre de primeros pisos blandos, va a ayudar mucho, ¿no? Y en la reparación y el reforzamiento, aunque sí cuesta, no es un costo tremendamente excesivo, no es la mitad de lo que valen inmuebles, mucho menos, si pensamos quién lo puede hacer y cómo lo deben de hacer de manera correcta. Entonces, son cosas que nos ayudan a proteger. Lo otro es considerar tener un seguro que ampare, por ejemplo, sismos. Generalmente son seguros integrales que nos venden contra sismo, contra erupción volcánica, contra inundaciones, y cuando vemos los costos y lo comparamos con el seguro que pagamos por los vehículos, nos damos cuenta que son o equivalentes o hasta menos. Claro, no nos reemplazan completamente la casa o el edificio, como sucede con los seguros cuando hay un accidente y el vehículo queda pero totalmente todo esto destruido. forma parte de una mayor y mejor cultura de prevención, ¿no? Y de reacción a este tipo de fenómenos. Pues, ingeniero, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, por esta información en tiempo real. Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM, y seguiremos en contacto porque pues la Tierra se sigue moviendo. Con mucho gusto, Enrique. Un saludo para ti y para tu auditorio.